Alerta, Bogotá. Teatro Errante y la Fundación Casa Reflector invitan a la distinguida ciudadanía y sus ilustres visitantes a participar en un emocionante recorrido cultural multimedia por la Bogotá antigua, la Bogotá de hace 100 años. Directo Memoria. Esta iniciativa nació realmente en el año 2019, cuando decidimos hacer una experiencia teatral que tuviera que ver con el componente transmedia que estábamos creando sobre los locos y poetas de la primera mitad del siglo XX en Bogotá. A partir de eso decidimos pasar, digamos, con un componente más vital y por eso hicimos el recorrido teatral en el 2019. La construcción que ven ahora mismo al frente es el edificio Monserrate, y allí estuvo funcionando durante aquellos años el periódico El Espectador, diario de corriente liberal y uno de los dos más importantes del país. Allí trabajó Emilia Pardo, la primera mujer periodista del país, y según sus propias palabras, la primera en manejar un auto por las calles de la ciudad. Es que los resultados que arrojaron ese recorrido en ese momento nos demostraron que hay un gran público interesado, sobre todo por fuera de Bogotá, en conocer nuestra historia. Y decidimos mutar este proyecto a un proyecto enfocado en el turismo cultural. Al convertirlo en un recorrido cultural, decidimos incluir todos esos elementos transmedia o multimedia dentro de nuestra producción. Y así empezamos a hacer podcasts que hablaban sobre la historia de Bogotá. De ahí nació la iniciativa, como una manera de hablar de esta ciudad cuando era apenas un pueblecito con menos de 100.000 habitantes y en menos de 50 años creció casi el 300%. De esa ciudad es la que queremos hablar y que conozcan los personajes, los locos y los poetas de esa época. Por eso nació la iniciativa, como una manera de recuperar la memoria de Bogotá. Transmite para ustedes Directo Memoria, un proyecto realizado por Teatro Errante y la Fundación Casa Reflector, con apoyo de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. En este momento estamos saliendo del Hotel Continental, símbolo de la transformación reciente de la ciudad y testigo invisible del final de toda una época. Para nosotros particularmente este proyecto, que nosotros venimos del sector más artístico y creativo, nuestro principal reto fue tratar de ajustarlo en los términos de lo que vendría siendo hoy un poco la economía naranja, es decir, tratar de entablar relación con operadores de turismo, hacer estrategias de marketing, como una serie de estrategias de ventas del producto. Esto nos obligó a entablar como relaciones que nosotros no estamos acostumbrados a realizar y ese fue un reto muy bonito, articularnos con otras áreas, no necesariamente relacionadas con las artes escénicas, sino que abrirnos también qué pasa con los administradores, los contadores, los publicistas, para lograr convocar al público que necesitamos para venir acá. Eso por una parte. Por el otro lado hubo un gran componente de investigación que implicó horas y horas metidos en archivos de la ciudad, recopilando fotografías, audios y sobre todo textos para construir los podcasts. Los podcasts que hacemos son 13 podcasts, obviamente por todas las estaciones, y cada podcast dura más o menos entre 5 y 10 minutos y cuenta historia muy específica sobre cada uno de los puntos por donde están entrando las personas. Ese fue un reto bien importante y bien interesante. Por otro lado, realizar cada una de las escenas en los distintos lugares y pues articular, digamos, todo en la página web, el desarrollo digital de la experiencia, que es un reto gigante, sobre todo por los costos que acarrea este tipo de producción. Estación 3. Del Chorro de Padilla a la Quebrada de San Bruno. Durante casi 300 años, el río San Francisco abasteció de agua a la naciente ciudad de Santa Fe, y era el Chorro de Padilla, el nacimiento de agua, a donde subían las lavanderas a fregar por encargo
la ropa y las sábanas de las familias santafereñas. Lo más satisfactorio de este proceso fue tener acceso a toda la información maravillosa que hay sobre la ciudad, la cantidad de anécdotas, datos curiosos, informaciones relacionadas sobre cómo esta ciudad realmente era tan mágica y tan maravillosa cuando tenía, digamos, que ese espíritu de pueblo. También fue maravilloso la relación que se empezó a gestar con los distintos aliados, con los bares, los cafés, con las sastrerías, con un montón de establecimientos que habitan la Candelaria permanentemente y que significan o que implican también la reactivación del sector comercial de esta zona por medio del turismo cultural. Estación 9. De pasajes y rascacielos. Iniciando de nuevo con nuestro recorrido, ahora nos adentraremos más a fondo en la Bogotá que se levantó después del terremoto de 1917. La pequeña urbe fue sacudida intensamente por un temblor que afectó muchísimas edificaciones entre iglesias, edificios públicos y viviendas residenciales. Lo más difícil del proceso tal vez fue el trabajo con el tiempo. Tuvimos apenas prácticamente 2 meses y medio para hacer toda la producción de este proyecto, que incluía reescribir los guiones escénicos, reescribir los podcasts, grabarlos, postproducirlos, hacer el desarrollo interactivo, convocar a todas las organizaciones, en fin. Quizás eso fue lo más complicado, poder hacer un proyecto tan grande, con tantas expectativas que internamente se generaron, pero no tener el tiempo suficiente para poder desarrollarlo. Un poco la enseñanza es que llegamos hasta acá en un punto donde finalmente el proyecto logra salir a flote, completar casi que todos sus componentes creativos, pero sabemos que a partir de este momento tenemos que entrar en una fase de pulir cada uno de los materiales con los que hemos venido trabajando. Eso ha sido lo más difícil de este proyecto. Estación 10. La Bogotá de 1948. A los colombianos en el exterior, aló a los colombianos en el exterior, aló a los colombianos en el exterior, a la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la abril de 1948, a nuestras 6:14:15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. Más que cambios, sentimos que lo que tenemos que seguir haciendo es seguir profundizando y mejorando los materiales ya existentes. Creemos que, como les decía hace un momento, digamos que una de las grandes complicaciones de este proyecto fue el tiempo para poder desarrollar las piezas. Pero creemos que todas las piezas son realmente necesarias y lo que hay que hacer es seguir alimentando, por ejemplo, el sitio web, fortaleciéndolo, lograr de pronto conocer mejor nuevas tecnologías que permitan que, por ejemplo, los audios la gente no lo tenga que reproducir uno a uno, sino que se puedan reproducir todos al tiempo en vivo. Yo creo que también habría que mejorar un poco la publicidad y la promoción para que también la gente de la comunidad se acerque, no solamente los extranjeros, que es un poco el público que queremos, pero también que la gente de Bogotá asista masivamente como a este tipo de experiencias o de tours. Entonces, más que cambiar, lo que sentimos es que hay que mejorar y profundizar en cada uno de los componentes que tiene nuestro recorrido transmedia. Estación 7. El barrio árabe. La historia de Tufi Aljure fue célebre por lo desgraciadamente romántica que fue. En la mente de los santafereños de la época quedó grabada esta triste historia de amor que llevó a este hombre a la locura. Tufi Aljure llegó a Bogotá a los 27 años, proveniente del distrito de Babda, un puerto libanés en el Mediterráneo. Más que recuerda la comunidad sobre el proyecto, creo que lo importante es cómo el proyecto activa un montón de recuerdos en las personas que participan en el recorrido. Normalmente cuando estamos atravesando las distintas estaciones, bien sea los mismos participantes o
los espectadores ocasionales que van transitando por el lugar siempre terminan recordando historias que le contaron sus abuelos, sus papás, o que incluso cuando ellos eran muy pequeños experimentaron. Entonces es muy lindo cómo aparecen o surgen todas esas memorias en ese instante y terminan como reconciliándose con sus mismos recuerdos, viéndolos de otra manera. Una cosa muy bonita que nos ha pasado es, por ejemplo, lo que pasa en la estación del Barrio Árabe, que se desarrolla en la calle 11 con Novena. Ahí está un montón de tiendas donde llegaron inmigrantes palestinos, libaneses, sirios a ese espacio. Cuando llegamos a proponerles hacer esa estación, inicialmente ellos estaban muy reticentes, pero cuando supieron que era para como revalorizar la existencia de las comunidades inmigrantes en esta ciudad y cómo ayudaran a construir la memoria también de Bogotá, ellos se emocionan y empiezan a contar grandes relatos de cómo llegaron en distintas oleadas al país. Y cómo, digamos que los musulmanes empezaron a tener un territorio también acá, en un territorio que es pues completamente católico, principalmente pues por nuestra colonización. Eso es muy bonito, ver cómo estas comunidades se apropian de esa historia y terminan complementando los datos que va arrojando el mismo recorrido. Cómo se empieza a construir una memoria colectiva más amplia a partir de lo que está sucediendo acá. Hasta aquí los acompaño yo. Hasta aquí esta máquina del tiempo. Por favor, reserven sus tiquetes para el próximo viaje. Y ahora saquen sus parejas y pónganse a bailar. ¡Ah, salud! Esto fue Directo Memoria. Gracias.